Bueno amigos y amigas, estamos aquí en un nuevo video en tu canal favorito Cabello Tú, y hoy día vamos a hablar de un tema que me ha tenido muy interesado, que es sobre el Own Your Data. Own Your Data. Quizás muchos han oído hablar de este tema, otros quizás no saben muy bien a qué me refiero. Los voy a remontar en el año 2016 y se realizaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Trump versus Hillary Clinton, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. El presidente Trump lo que hizo fue asesorarse con una consultora que se llamaba Cambridge Analytics. Esta consultora asesoraba al presidente Trump respecto a la campaña digital que se llamaba Proyecto Alamo. Entonces, este proyecto, Alamo, trabajaba Facebook, trabajaba Google y trabajaba también Cambridge Analytics. En ese entonces, esa consultora era famosa, pero no se hizo conocida de la noche a la mañana. Tuvieron que trabajar harto y se hizo conocida por las elecciones de Cruz en el estado de Iowa, o como se pronuncia, ya que este ganó las elecciones gracias a esta consultora que es Cambridge Analytics. Hoy en día Cambridge Analytics no existe porque quebró, ya, luego les voy a explicar por qué. Entonces, una vez que sale Trump como presidente, la consultora también celebró este triunfo porque en el fondo estaban trabajando con él. Todos decían, oh, son muy inteligentes los que trabajan ahí. También al presidente de esa consultora le hacían varias entrevistas, él hacía charlas, etcétera, donde él explicaba la estrategia. Principalmente ellos predicen la conducta de los votantes a través de la personalidad que encuentran en redes sociales. ¿Cómo lo hacían? Trabajaban con Facebook y la información como oficial que estaban dando en ese entonces era que Facebook solamente gastaba dinero en ads, en anuncios. Pero luego se descubre algo maquiavélico y es acá en donde me quiero situar. El fin de toda esta historia, porque es solamente la introducción, es que Facebook empieza a vender los datos a Cambridge Analytics. No sé si específicamente los vendió o se los dio, yo creo que los vendió, pero el punto es que Cambridge Analytics robó datos personales de todos los usuarios estadounidenses votantes de ese año 2016, donde eran más de 5.000 datos por cada votante. 5.000 datos por cada votante. Ahora, ¿qué importa? Importa porque se están vulnerando derechos de privacidad e intimidad. No es algo que legisle o que rija en ciertos países, es algo que tiene que regir de forma global. Entonces, esto era algo muy grave que estaba ocurriendo porque además en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo no existen legislaciones que regulen este tipo de cosas que ocurren en internet, con tus datos, en redes sociales, ¿cierto? Se llega a la conclusión de que los datos de cada uno de nosotros son productos. Esto dio el primer precedente de que los datos son más valiosos que cualquier otra cosa. En ese tiempo los datos valían mucho más que el petróleo. Más que el petróleo. Estamos hablando que Internet está siendo demasiado importante para la humanidad hoy en día y también va a ser muy importante en el futuro, por lo tanto es algo que hay que regular y hay que poner ojo. Cambridge Analytics tenía estos datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron con estos datos? Lo que empezaron a hacer fue introducir fake news y muchos avisos que obviamente sugerían que Trump era mejor que Clinton. De hecho, una de las personas como más importantes de Cambridge Analytics le hicieron una cámara oculta donde él reconocía que él había injuriado y calumniado y tachaban a Clinton como corrupta. Así, lo peor de la vida. Por lo tanto, además de tener datos que eran privados, también introducieron fake news, que es algo también
muy importante que hay que tener en cuenta en el momento de tomar alguna decisión importante y vinculante en tu país. Entonces, este caso se dio a la luz, se reconoció por empleados de Cambridge Analytica que todo esto lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Van a seguir saliendo consultoras que promuevan campañas digitales y que eventualmente sigan haciendo esto porque no está regulado, ¿ya? Solamente que van a perfeccionar su modo operandi. Eso es lo peligroso, ¿no? Lo urgente, porque esto ocurrió en el marco de una campaña presidencial, lo que lo hace aún más grave. Y además habían conflictos de poder porque el vicepresidente de Cambridge Analytica era también el jefe de campaña de Trump. Entonces igual ahí había algo muy raro, muy sucio. También Cambridge Analytica estuvo asesorando el Brexit. Recordemos que ese referéndum salió favorable para Brexit, entonces también ahí hay algo dudoso, ¿cierto? Que se puede cuestionar. ¿Qué tan legítimo es el Brexit? ¿Qué tan legítimo es Trump? Ahora, como está el riesgo de que pueda volver a ocurrir, ¿cómo podemos nosotros estar seguros o seguras de lo que realmente creemos? Porque hay que recordar que la mayoría de la información, los datos, todo lo que uno consume para poder informarse y votar es a través de Internet. Estamos hablando que las redes sociales están vinculando mucho la democracia. La democracia está pendiendo de un hilo. Al final, el voto representa lo que tú piensas en base a información verídica, que es el ideal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo? Muy loco, es muy confuso. Entonces yo hice 3 preguntas para poder reflexionar. Primero que todo, tenemos que preguntarnos cómo funciona la política. Para poder ser un votante completamente consciente, que no se deje manipular, independientemente del color político. Estoy hablando de que las personas tienen que entregar votos de manera consciente, porque este problema de las redes sociales es algo que va a ocurrir en estas elecciones en Chile, las que vienen, y quién sabe qué otras formas se van a crear en el futuro para que se pueda manipular la población. Entonces, tenemos que primero tener eso muy claro, ¿ya? Y para poder tenerlo claro, tenemos que estudiar, ¿ya? O sea, si realmente te importa el futuro de tu sociedad, tienes que estudiar para poder ser una persona completamente consciente de lo que está haciendo. Básicamente, la política tiene 2 bandos, características muy fuertes. La bondad real, esa que te hace que realmente piensas esto da sentido a mi vida, yo tengo que defender esto, versus el poder. Esas 2 cosas son las que uno tiene que identificar inmediatamente en un debate político, en ideas, en el trasfondo de las ideas, obviamente, cómo se argumentan y ver cuál es el real sentido que tiene esa propuesta de gobierno finalmente, ¿ya? En segundo lugar, cómo saber lo que realmente nosotros creemos en una democracia. Tienes que entender que tú vas a creer en base a las cosas que han ocurrido en tu vida desde que tenías 0 años, ¿ya? En base a tus experiencias y la cantidad de altruismo que tengas en la vida, ¿ya? Lo estoy diciendo de una forma como no exacta ni nada de eso, pero en el fondo se trata de eso finalmente. Comienza a construir ciertas creencias, ciertos ideales que luego se transforman en dogmas. Ciertos valores míos y ciertos ideales míos son incuestionables porque ya los cuestioné tanto, llegué a la conclusión que eso es lo que me hace ser una ser humana íntegra. Eso es lo que me hace ser yo. Tenemos que entender nuestras experiencias, saber lo que queremos y saber qué tan altruistas somos. La tercera pregunta para poder orientarnos es cómo no dejarnos persuadir por información que parece real, pero no lo es. Eso es el punto más importante de esto,
porque ese es el punto de inflexión, el punto que marca la diferencia en todo esto. ¿Por qué no es el ideal? Porque uno puede tener la creencia o tu valor tan arraigado que al ver una noticia que es compatible con tus valores, con tus ideales, obviamente vas a tener una mayor simpatía respecto a la credibilidad de esa noticia. ¿Cómo podemos estar seguros de no ser parte de la población manipulable? Estando 100% seguros y seguras de lo que nosotros creemos. Si hay un hecho A, no puede venir a decirme una persona que eso no existe, porque es un hecho. Hay que saber discernir, no empezar a cuestionar cosas que realmente existen. Por otro lado, los valores que uno tiene, los ideales, son cosas que uno atesora con mucho sentimiento, con mucha emoción. Es algo muy, muy humano. Cuando uno tiene tan seguras sus ideales, tan seguras sus creencias, no tenemos que dejar que esa propia como humanidad, ese fervor, esa pasión, nos empañen la vista y estemos cegados ante un hecho y posteriormente negarlo hasta el fin de nuestros días, perjudicando quién sabe a cuántas personas. Es muy importante saber que el voto perjudica y beneficia a gente. Seas una persona que apruebe la institucionalidad del país o no la apruebe, es así, es un hecho. Yo creo que la institucionalidad de Chile pende de un hilo. Es algo global, es algo mundial, es algo que se ve a simple vista porque es lógico que estamos entrando en una nueva era, nueva etapa de la humanidad. Aunque suene muy, muy catastrófico o muy choqueante, es así. ¿Cuáles eran los pilares que mantenían la humanidad hasta hace un tiempo, las instituciones y todo el modo operandi del sistema en general? Y analizarlo ahora, qué es lo que sostiene al mundo ahora. Teniendo eso en cuenta, uno puede llegar a ser una persona completamente consciente de lo que está opinando. ¿A qué voy con todo esto? Primero, no ser un votante manipulable, la importancia que tienen tus datos en internet. No tenemos forma de saber qué tan cierta es una información de otra. Sabemos cómo tener ese filtro, ese canal que nos compruebe que realmente no es una fake news. Hace poco Instagram instauró un modo de, no sé cuál es su modo realmente, cómo funciona, pero detecta fake news. Está ocurriendo recién ahora. Es importante saber. A raíz de todo el tema de Trump, hace una fundación que se llama Own Your Data, donde luchan por estos derechos, entre comillas, digitales. Y ahí es donde tú te puedes culturizar más o informar más acerca de lo valioso que son tus datos y todas las acciones que uno hace en internet. Si quieres saber más análisis de este tipo, por favor hágamelo saber donde sea, por acá mismo en los comentarios o también por Instagram. A mí me interesa mucho este tema digital porque también es algo que el derecho puede empezar a inmiscuirse en este tema que es tan importante y está siendo tan importante para todos nosotros. Y cerrar diciéndoles que muchas gracias a los 55 suscriptores. Obviamente es un honor saber que estos videos van a llegar a 55 personas, no es menor. Muchas gracias y cualquier cosa, sugerencia, me dicen y yo voy a estar 100% atenta a ello. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.